Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele y es un privilegio tener esta oportunidad conectar con usted sobre la palabra de Dios. Y hoy en día yo quiero enfocar en la palabra de Dios y su corazón, porque el corazón del hombre es la tierra en lo cual sembramos la palabra de Dios. Y en Marcos 4, Cristo dice Él dice, el sembrador siembra la palabra. Cuando Él explicó, en este mismo capítulo, Él explicó que la palabra es la palabra de Dios, la palabra en el corazón de hombre va a producir la voluntad de Dios, una cosecha de la vida de Dios en nuestras vidas diarias. Entonces, nosotros tenemos acceso a la palabra no solamente para leer, para obtener la información, pero la palabra de Dios es una herramienta para nosotros, es una semilla que podemos sembrar en la vida de nuestras vidas, en nuestros corazones, para cambiar la situación. Dios provee la semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra. Pero usted tiene que escoger sembrar la semilla adentro de su corazón. Es una decisión y podemos escoger versos específicos, podemos escoger versos que necesitamos funcionando en nuestras vidas para poner en orden las cosas en nuestras familias. La semilla de Dios, su palabra, va a producir una cosecha en su vida. Es la semilla más poderosa y productiva que existe. La palabra de Dios contiene poder. Cada palabra de Dios contiene poder creativo para producir la voluntad de Dios. Cuando la palabra está sembrada y cuidada, va a producir la voluntad de Dios y librará su poder creativo. Isaías 55, verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Este es el proceso que Dios usa. Dice, será mi palabra que sale de mi boca. Y este mismo proceso es lo que como creyentes nosotros podemos usar para poner la voluntad de Dios adentro de nuestros corazones y declarar lo que Dios dice sobre nuestras situaciones. Este versículo habla de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y si la boca de usted pertenece a Dios, por medio de la sangre somos comprados, entonces la palabra de Dios en su boca es tan eficaz como la palabra de Dios en la boca de Dios. Gloria al Señor, porque somos comprados, somos la gente de Dios, y con la palabra de Dios en mi boca va a producir en la misma manera que cuando está en la boca de Dios. En el idioma original, la palabra hará significa avanzar, gobernar, llegar a ser, producir y realizar. Esta palabra hará, cuando dice la palabra hará lo que yo quiero. No volverá a mí vacía la palabra, sino que hará
lo que yo quiero. Hará significa gobernar, llegar a ser, producir, avanzar, realizar. La palabra avanzará, gobernará, llegará a ser, producirá, realizará. Aleluya. La palabra de Dios es la manera que Dios usa para avanzar, para gobernar, para realizar su voluntad en nuestras vidas. Esta es lo que Dios va a usar y nosotros podemos usar la palabra también. La palabra prosperar en este versículo significa empujar, liberar, confrontar con fuerza. Con su mente, imagínense Dios usa su palabra para liberar, para confrontar la situación con su fuerza, para pasar por encima, ser provechoso. Aleluya. Esta es la manera que Dios va a usar su palabra en su corazón y en su boca. Dios usa su palabra para empujar adelante contra el problema y confrontar con fuerza la adversidad. Aleluya. Jesús es la vid y nosotros somos sus ramas. Y lo que está dentro de Jesús está dentro de nosotros. El poder que está dentro, la habilidad que está dentro de Jesús está dentro de nosotros por medio de esta conexión sobrenatural. La llave para recibir la provisión de Dios es continuar y permanecer en el sistema o la provisión que Dios nos ha dado. Y es una provisión de la palabra. Dios nos ha dado su palabra. Hebreos 11:3 dice, la palabra es lo que Dios usó para constituir el universo. Dice en verso 3, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de algo invisible. Las palabras, usted no puede ver las palabras, pero usted puede ver o entender lo que está producido por medio de las palabras. El hombre en Mateo 8, el centurión, él dijo, yo entiendo la autoridad porque con mis palabras yo digo una cosa y la obediencia de mis siervos. Tengo la obediencia de ellos es un producto de mi mandamiento, mi declaración a ellos. Entonces, Dios usó palabras para constituir el universo. Y este es el método que Él ha escogido para usted también. Usted puede constituir su vida, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su familia, la protección de Dios sobre su vida por medio de las palabras. Dice, por la palabra el universo fue constituido. En griego, esta palabra constituir significa completar a fondo, reparar, ajustar, unir perfectamente, moldear, arreglar, poner en orden. Este es mi favorito, poner en orden. No quiero tener caos en mi vida. Quiero tener una vida en orden con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra, es la voluntad de Dios para mi vida. Y la manera hacer poner en orden es
con la palabra de Dios adentro de mi ser, adentro de mi boca. En la traducción WIST de Hebreos 11:3 dice, por medio de la fe percibimos que el universo material y las edades del tiempo señaladas por Dios fueron equipados y adaptados por la palabra de Dios. Note esta frase, equipados y adaptados. Es una provisión, es una preparación, equipados y adaptados por la palabra de Dios. Su matrimonio, usted puede equipar y adaptar su matrimonio por medio de la palabra, esta aplicación de la palabra de Dios. Sus finanzas, su salud, su mente, su carácter. Usted puede equipar y adaptar su vida con la palabra de Dios. En la creación, Dios usó palabras invisibles para crear lo que Él deseaba. Este es el método de Dios para traer lo que Él quiere a existencia. Con una declaración, Dios declaró, sea la luz. Y antes de este momento no hubo luz, pero después de su declaración, Él declaró y la luz apareció. Gloria al Señor. Y usted puede declarar lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él mis enfermedades, ciertamente sufrió Él mis dolores. Soy sana por medio de las heridas en el cuerpo de Dios. Y estas palabras llenas de la fe que está en su corazón va a cambiar su situación. El Señor nos creó para operar en este mismo poder de las palabras, que incluye usando la palabra de Dios y también nuestras palabras. Esta es la razón que tenemos que desarrollar una disciplina en la boca. Con la boca hacemos confesiones para establecer lo que queremos, nuestra voluntad. Este es el método para recibir la salvación. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Con el corazón y con la boca. Con el corazón y con la boca. Fe funciona en los dos, no solamente en uno. Para cumplir nuestra fe, la aplicación de nuestra fe, tenemos que usar el corazón, pero también la boca. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para. Y esta palabra para significa para o en. Es una entrada para salvación, para entrar en la salvación o para aplicar la salvación. Es una preposición que indica el punto alcanzado o ingresado. Nuestra declaración es cómo entramos a nuestra provisión del pacto. En esta está hablando de este nacimiento de nuevo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Pero salvación incluye liberación, preservación, incluye cada provisión del pacto. Habla de una vida entera, una vida en la plenitud. Entonces, la salvación no está solamente en el principio de su vida con Dios, el nacimiento de nuevo, pero salvación en su matrimonio, salvación, preservación, liberación en sus finanzas. Se hace confesión para la liberación de Dios en sus finanzas, para la preservación en su familia, para aplicar o entrar en esta salvación.
Las palabras son producidas con la lengua y ellas son el fruto que nuestras lenguas, el fruto que nuestras lenguas producen. Un día vamos a dar cuenta de nuestras palabras. En el futuro vamos a dar cuenta de nuestras palabras, pero todos los días vivimos de acuerdo con las palabras que elegimos. Dice Cristo en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sus palabras tienen una influencia sobre su vida. Dice, del buen tesoro saca cosas buenas. Para tener un buen tesoro tenemos que depositar la palabra de Dios adentro de nuestro corazón. Pero cuando una persona está depositando día tras día el reporte malo, el reporte del problema, el reporte del enemigo adentro de su ser, esta es lo que ellos va a tener en su tesoro. Dice el tesoro malo. Un hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si usted está hablando del problema, usted necesita cambiar su tesoro. Usted necesita depositar algo diferente. Y esta es la razón que tenemos la palabra de Dios. Usted no tiene que esperar hasta la situación cambia. Usted puede cambiar su enfoque por medio de la palabra en sus ojos. El hombre bueno tiene un buen tesoro en su corazón. Y dice aquí las palabras, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. En su situación, lo que usted está diciendo sobre la situación está abriendo la habilidad de Dios, la puerta a la ayuda de Dios, o cerrando la puerta a la ayuda de Dios. Sus palabras están abriendo la puerta al enemigo o cerrando la puerta al enemigo. Con sus palabras, usted tiene que entender la importancia de las palabras que están en su boca cada momento de cada día. Jesús nos instruyó para gobernar las situaciones y dirigir las cosas naturales con nuestras palabras. En Marcos 11:23 dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice. Usted tiene que creer las palabras que están en su boca. Crea que será hecho lo que dice. ¿Cree usted que sus palabras tienen poder? ¿Tiene confianza en las palabras de su boca? Cuando usted tiene la palabra en su boca, la palabra de Dios en su boca, dentro de su boca, va a producir una confianza porque Dios no puede mentir. Y yo sé que esta palabra es la verdad absoluta. Dios siempre va a cumplir su palabra. Ezequiel 12, verso 25, dice, yo, el Señor, seré quien hable, y lo que yo diga se cumplirá. Ya no habrá más demoras, pueblo rebelde, voy a hablar y lo que yo diga se cumplirá.
y ustedes vivirán para verlo. Aleluya. Dios siempre va a cumplir su palabra. Jeremías 1:12 dice, y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla en orden. En el idioma original, la frase ponerla por obra y la palabra cumplirá de Ezequiel 12 es la misma palabra en el idioma original y significa lograr, avanzar, producir y gobernar. Esto es lo que está en Hebreos 11. También en verso 3, constituir, producir, gobernar. Aquí dice, dice en Ezequiel, dice, lo que yo diga se cumplirá, se producirá, o va a producir, va a gobernar, va a avanzar. Si estamos aplicando la palabra de Dios sobre nuestra situación, sobre nuestras mentes, sobre nuestras finanzas, dice la palabra de Dios, si estamos aplicando la palabra por medio del creerla y hablarla. Este es el método para aplicar la palabra. El creer y esta declaración. Dios realizará el hacer de su palabra, porque es su palabra. Estamos usando la palabra de Dios, pero pertenece a Él. Usted en su corazón, usted es construido o producido por la palabra. Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque, 24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es lo que nos ha dado la vida de Dios adentro de nuestro ser. Hechos 20:32 también dice ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y la palabra de su gracia a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Somos renovadas, somos nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios, pero también la palabra tiene poder para edificar nuestro corazón, para edificar nuestra fuerza espiritual cada día, y también para dar herencia. Usted es un heredor y coheredores. Somos heredores y coheredores con Cristo Jesús. Y para obtener su herencia, usted tiene que usar la palabra. La palabra es lo que va a producir la fe para entender lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios es como martillo contra su adversidad o el obstáculo en su vida. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando usted tiene un obstáculo, una enfermedad, una deuda, una cosa que está contra su éxito, usted puede usar la palabra para cambiar esta situación como martillo que quebranta la piedra, dice la palabra de Dios.
Esta es lo que necesitamos entender. La palabra es para usar, para aplicar. Dios nos ha dado su palabra para explicar su voluntad y también para enforzar su voluntad en nuestra situación. La palabra de Dios también es como espejo. Espejo, dice en Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La persona que es un oído, pero no es un hacedor de la palabra de Dios. La palabra nos da una imagen clara de lo que ha pasado en el nacimiento de nuevo. No soy la misma persona de ayer, de antes de Cristo. Por medio de mi decisión recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, soy una persona nueva, una criatura nueva, nacido de Dios. Y tengo que identificar a mí mismo adentro de la palabra. Entonces, necesito oír y leer o ver lo que la palabra dice y también hacer o aplicar lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por medio de la palabra, usted va a tener una vida diferente. Mi familia, necesitamos poner nuestras vidas en orden con la palabra de Dios. Tenemos que permitir que la palabra de Dios cambie lo que está dentro de esta imagen que está dentro de nuestro ser, al punto que podemos vernos en Cristo, estamos en Él. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. Nosotros tenemos muchos recursos para usted en constructoresdefe.com. Usted puede conectar y recibir más y vamos a continuar en la semana que viene. Gracias por sintonizar.